para hacerlo más sencillo, el coeficiente de solubilidad de los gases tiene que ver con la capacidad de que los gases se disuelvan en el agua. El oxígeno es el que tiene el coeficiente de solubilidad más bajo, 0,024. ¿Sí? El dióxido de carbono, 0,57. El monóxido de carbono, que ya no es un gas biológico, pero es un gas que puede entrar al organismo, tiene 0,018. Fíjense, es parecido al coeficiente de solubilidad de oxígeno. Eso hace que cuando estamos en un incendio, si respiramos, el monóxido de carbono tenga la misma facilidad del oxígeno de ingresar al organismo y de intoxicarnos. ¿No? Bien, pero si vemos los dos gases biológicos, ¿cuál es el que tiene un coeficiente de solubilidad más alto? El dióxido de carbono. Eso quiere decir que el dióxido de carbono incluso se solubiliza, diluye en el agua con más facilidad que el oxígeno. En cambio, si ustedes observan, el helio tiene 0,008. El helio nunca va a entrar al interior del organismo. ¿Por qué? Porque no puede disolverse en los líquidos orgánicos. El nitrógeno tampoco, excepto en esas circunstancias. Yo creo que las presiones ya van a ser afectadas y va el alveolo ceder y va a ingresar, pero va a ingresar como gas no soluble y va a crear burbujas en el interior. Bien, entonces, hay una difusión entonces entre la fase gaseosa del alveolo y la fase disuelta de la sangre. Gracias a esta solubilidad en los líquidos, el oxígeno puede pasar, ¿dónde está? El oxígeno puede pasar desde el alveolo, que es una cámara aérea como un globo inflado, a el capilar, que contiene ¿qué? Sangre. ¿Sí? Entonces este oxígeno que está aquí como oxígeno molecular, aquí también va a estar circulando como oxígeno molecular. Cada oxígeno independiente del otro. No se van a tender a unir, porque el agua les va a atraer. Bien, el dióxido de carbono también tiene esta capacidad. Entonces, un dióxido de carbono que está en la fase líquida puede pasar hasta la fase gaseosa, liberarse del agua y tenemos dióxido de carbono en el alveolo y luego salir hacia el aire. Estas dos propiedades, o estas propiedades que tienen los dos gases, les hacen adecuados para participar del proceso de respiración. Si no tuvieran estas propiedades, no podrían participar del proceso de respiración. Y las células no podrían aprovechar oxígeno. La vida tal vez sería muy diferente, ¿no? Que la que conocemos ahora. Tal vez en otras formas de vida que no conocemos, que utilizan otra forma de generar energía. Nosotros, ¿cómo generamos energía? Gracias a que el oxígeno ingresa a las células y el oxígeno reacciona con la glucosa, con los ácidos grasos para formar energía, ATP, que nos permite mover. Si no, no podríamos. Es gracias a esta característica. Bien. Ahora, solo para añadir, dentro del aire atmosférico, nosotros generamos el aire atmosférico tiene también vapor de agua. Recuerdan que el agua tiene tres estados, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso. Puede pasar de estas tres fases con facilidad, de esos tres estados el agua.
En el aire atmosférico está en estado gaseoso, el aire. ¿Sí? Ahora, en el aire atmosférico, el aire tiene una proporción muy baja de todo el aire atmosférico. Pero, ¿qué pasa cuando atraviesa la vía respiratoria? Cuando nosotros empezamos a respirar, entra a la nariz y entra en contacto con el líquido que tapiza nuestro epitelio nasal. Es una mucosa, está compuesto por mucho porcentaje de agua. Al pasar el agua, las moléculas de agua, al pasar el aire, las moléculas de agua que están unidas a la mucosa se liberan como vapor de agua. Y así, por todo el tracto respiratorio, la mucosa va liberando moléculas de agua. Y cuando llega al alveolo, fíjense, con una temperatura de 37 grados que está el alveolo, vamos a tener que la presión parcial de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. Se va a alcanzar una alta presión parcial de agua. ¿Qué es lo que ha pasado con el aire? Se ha humidificado. Una de las propiedades que tiene la nariz y la vía respiratoria es humidificar el aire, y otra propiedad es calentar el aire, para que el aire llegue a la temperatura del organismo. Bien, vamos avanzando. Son algunos aspectos que es interesante conocer, ¿no? Aquí podemos observar los coeficientes de difusión, lo que decíamos hace un momento. ¿Cuánto era la capacidad de difusión del agua o del oxígeno hace un momento? Vimos 0,024, ¿verdad? En relación a 1. Y del dióxido de carbono, ¿cuánto? 0,57. Aquí el coeficiente ya, fíjense, si el oxígeno es 1, el dióxido de carbono es 20.3. Aquí podemos ver que el dióxido de carbono es capaz de difundir en los líquidos 20 veces más que el oxígeno. En cambio, los otros gases tienen coeficientes de difusión menores a 1. Entonces, ¿por qué un gas como el oxígeno o el dióxido de carbono es capaz de atravesar los tejidos? ¿Qué características tendrán estos gases que otros gases no tienen? ¿De acuerdo? ¿Por qué un gas como el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan la membrana celular por difusión química? ¿Qué característica química les permite? Son tiene líquidos, ¿sí? Estos gases son liposolubles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen estos? No solo se solubilizan en agua, vean qué capacidad que tienen, desde el punto de vista químico, estos gases. No solamente se solubilizan en agua, sino también entre los líquidos. Y entonces atraviesan la membrana celular como si no hubiera membrana. Pasan a través de los líquidos con facilidad, ¿sí? Pasan a través de los intersticios moleculares de la membrana. Otros gases no tienen esa liposolubilidad, entonces chocan contra la membrana celular. Nuestros gases se mueven con gran facilidad, entonces nuestros dos gases, ¿no? El que es el oxígeno y el que sale el dióxido de carbono, se mueven con gran facilidad. El oxígeno llega al alveolo, tiene que pasar membranas, tiene que llegar al líquido. En el eritrocito también va a avanzar